Y claro, tratar de resumir en varios videos 60 años de carrera es una tarea un tanto difícil, pero bueno, es una hermosa tarea que los mismísimos Rolling Stones, sin que ellos lo sepan, me han encargado o nos han encargado a los que hacemos videos sobre ellos. Bienvenidos. Nuevo video, ya es la tercera parte. Hay dos previas que tienen que ver con 1963 y 1964 y esta va a ser como la tercera parte. Va a ser una mitad de 1965 porque entre simples y LPs siempre hay mucho para mostrar. Soy César Versáis, los saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia, Argentina. Les doy tiempo, como siempre, para que se suscriban a el canal. Ahí, suscríbanse, compartan el contenido, difúndanlo, inviten a algún amigo a que se sume al canal para que seamos muchos más los que compartimos esta pasión por los Rolling Stones y YouTube nos ayude también para que lo difunda a través de su famoso, si es que existe, algoritmo. Ahí les estoy dando tiempo para que se suscriban. Si escuchan ese ruido es cuando uno traga el mate. Mate, le digo, a los amigos de otros países deben conocer, amigos uruguayos o argentinos, paraguayos que toman mate. Bueno, en este caso, como el micrófono está acá, cuando pasa, toma, es bueno el micrófono, es bastante bueno, y toma por dentro cuando el agua del mate pasa. No es que uno haga ese ruido con la boca, sino que toma el micrófono justo acá en el pecho. Créase o no. Ahí está, no sé para qué expliqué eso, pero bueno. Voy a dejarlo acá y vamos a arrancar. Nos quedamos con lo que fue 12x5, recuerdo el video anterior, lo que fue el England Newest Hitmakers, los nuevos hacedores de éxitos de Inglaterra, y el 12x5. Con eso cerramos 1964 en parte y ahora iniciamos 1965 mostrando el histórico Rolling Stones número 2, el segundo LP británico de los Rolling Stones. Esta es una reedición, ahora lo voy a mostrar las ediciones originales y también vamos a mostrar el Rolling Stones Now. O sea, ya estamos en 1965. Arranquemos entonces con el Rolling Stones número 2. Este lo muestro después. Esta también, reedición en mono. Este es perteneciente a esa caja en mono. Ese. Y este también, hay varios. Incluso algunos de los CD de esta caja, me he olvidado de todos los videos anteriores que hicimos. Esta caja la tenía por allá arriba, un poco escondida, mal ordenada como es habitual. Y no mostré los CD mini LP en mono. Así que la encontré de casualidad cuando hice el video de los muñecos. La encontré y dije, bueno, para la próxima lo mostramos. Rolling Stones número 2, otra reedición. Esta es la edición original, así que esta merece mostrarse. Miren, muy histórica, como plastificada, como un cartón plastificado histórico de K. Rolling Stones número 2 de 1965, una edición original, obviamente, como todas estas que son monos, son así rojas de Decca. Y vamos a seguir mostrando una japonesa que siempre hay, de Rolling Stones número 2. Siempre son lindos escuchar los vinilos japoneses. Los argentinos los tengo por acá. Ya los mostré en varios videos, pero los mostré con más detalle en varios videos, pero siempre están. El Rolling Stone volumen 2, los dos Industria Argentina. Así son, Rolling Stone volumen 2. Y es el número 2 justamente. Está la reedición de este, que es este. Los anteriores son del 65 y esta es una reedición de 1970 del mismo disco de Rolling Stones, volumen 2. El mismo. Ya hay un video específico de todo eso. Este que es de Alemania, la edición original alemana. Así con otro color distinto atrás. Esta que es una alemana también, de otra etapa.
Tiene cinta acá. Estos vinilos algunas veces hemos hecho exposiciones con nuestro fan club patagónico. Miren, es cinta que está pegada al papel, no al vinilo. Hemos hecho exposiciones por acá tiempo atrás y bueno, algunos vinilos que no alcancé a retirarles a todos la cinta. Pero los vinilos están impecables, no tienen absolutamente nada. Siguiendo con lo que es en Rolling Stones número 2, vamos a mostrarles varios. Primero, o sea que cuando algunos consideran si fue oficializado o no este disco. Bueno, en caja de plástico únicamente la versión japonesa, que es esta. Caja de plástico. Acá sí fue oficializado de esta manera el Rolling Stones número 2, así y así. En la década del 80, cuando salieron todos el The Rolling Stones, el 12x5, el Now, el December Children, etc., ahí no salió este disco. No salió ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Inglaterra. Únicamente salió en Japón y así, con las mismas canciones. Exactamente la misma. Esta era una versión Digipack bootleg que veíamos por varios lados. Entonces, muchos en ese momento, cuando la conseguíamos, decían, finalmente conseguí el disco que me faltaba, el número 2 de los Rolling Stones, el volumen 2, pero es una edición bootleg. Miren, claramente bootleg. Sobre todo por esto. Y aparte porque tiene un montón de bonus tracks. O sea que no es oficial. La que sí es oficial es la que viene de esta caja. Que salió hace 5 años, más o menos 6 años. Y ahí sí está Rolling Stone número 2. O sea que oficializada como para todo el mundo, digamos, vendría a ser con esta. Pero previamente estuvo la edición japonesa. O sea que sí está, pero está dentro de ese box. Que trae los CDs mono. A ver. Vamos a mostrarlo. Los que trae. A ver si se ve y lo voy a dejar un rato. Y ahí se ve entonces cuáles son las ediciones mono que trae justamente esta caja. Y ahí se ve que está el de Rolling Stones número 2. O sea que está oficializado. Está. Y acá están los LP en mono. ¿Qué salió en esa etapa de 1965? Salió The Last Time. Así, con Play With Fire. Y así. The Last Time estuvo en el video anterior, pero había salido en Inglaterra sin tapa. Y esta es la versión de Estados Unidos con tapa. Con Play With Fire y la producción de Andrew Loog Oldham, como dice allí. Es idéntica de los dos lados. Y también salió el tercer y último EP. ¿Es el último EP? Por lo menos en este formato creo que sí, ¿no? De los Stones de manera oficial, digo. Esto ya salió en 1965 y tiene canciones en vivo. Tiene We Want the Stones, esa canción que cantaba el público. Everybody Needs Somebody to Love, Pain in My Heart. Ruta 66, I'm Moving On y I'm All Right. Esto vale la pena mostrarlo, son hermosos y son de esa época. Bien, bien viejitos, hermosos. Del 65, ahí está, de acá. Ahí está, esto entonces 65, The Last Time y el God Live If You Want It, los dos EP. Sigamos con más CDs, en este caso, de Rolling Stones Now. Este es de esta caja. Así, de Rolling Stones Now. Japonés, Rolling Stones Now. La primera edición en CD son estas. Las primeras ediciones en CD. Así, lo dejo por acá. Ahí y así. Es que tienen un leve cambio, ¿no?, en la tapa y en la contratapa. Estas son las primeras ediciones en CD. La segunda edición en CD ya negro atrás. Y el borde ahí, de Rolling Stones Now. Y una reedición ya más adelante, miren la diferencia, así. Ahí. ¿Me queda algún CD más? Me parece que ya mostré todos. Los cassettes de Rolling Stones Now. Y los vinilos. Voy a cerrar con una perla al final, con una perla.
así como cerré el video anterior con una perla, que no es exactamente un vinilo de Rolling Stones, voy a mostrar una, de Rolling Stones Now, japonés. Ahí, reedición de esa caja, de esta. Bueno, reedición ABKCO. Mono y estéreo. Ahí. ¿Dónde estoy tapando? No, sí. Ahí abajo a la izquierda, mono. Y acá arriba a la derecha, estéreo. Después más adelante, cuando es un mismo vinilo que salió en las dos partes del mundo, como por ejemplo el Satanic, por ejemplo, ahí se ponía más difícil la tarea porque tenías dos mono, uno Decca y uno London, y tenías dos estéreo, uno Decca y uno London. Ya llegaremos a la etapa de ver esos videos mono y estéreo, con la diferencia de etiqueta, una más bien tirando a rojo y otro color más azul. Eso de Rolling Stones Now, lo dejo acá. Y este, que justo agarré el que no está en el mejor estado, es el argentino de Rolling Stones Now con las canciones allí, lo dejo en español. Mientras te vuelvo a dar tiempo para que te suscribas, te muestro la perla final del video. Antes que se me caiga todo. La perla final del video te la muestro. Si te digo el grupo The Verve, ya te imaginarás a qué me estoy refiriendo. Si te digo Bittersweet Symphony, sí, The Last Time, ¿no? Bueno, viene por ahí. La cuestión tiene que ver con la Andrew Oldham Orchestra y su álbum de 1964 llamado Songbook. Songbook, acá está. Original. Allí, y mostramos atrás que hay varias canciones de los Stones, o prácticamente todas. Blue Turns to Grey, I Can Get No Satisfaction, You Better Move On, Time Is On My Side, Heart of Stone, A Still Go By, Play With Fire, Them for a Rolling Stone, Tell Me, Congratulations y el último que es The Last Time. De esta versión orquestada de The Last Time es que The Verve y su líder Richard Ashcroft, según la justicia en su momento, tomó prestada la melodía de The Last Time para armar Bittersweet Symphony. Conclusión, tuvo que Ashcroft incluir a Jagger Richards, aunque ellos no sabían nada y no tenían nada que ver, incluyeron a Jagger Richards justamente en los créditos de esa canción, y hace muy poquito tiempo Jagger y Richards como que dijeron, Richard, quédatelo vos. Algo así. Entonces volvieron a digamos, no queremos estar más en los créditos de tu canción. En la canción, en las últimas ediciones del disco de The Verve, figuraba Ashcroft, Jagger y Richards. Pero es justamente de este álbum, donde está The Last Time, la versión orquestada, es que entonces tomó Ashcroft aparentemente de allí, consciente o inconscientemente, para armar esa histórica canción. Gracias por ver este video. Me voy retirando. Les agradezco por la compañía, les agradezco por suscribirse, por compartir todo este contenido y nos reencontramos muy breve. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Fue esta la primera parte de 1965 de la discografía de los Rolling Stones. En breve vamos con la segunda mitad de 1965, donde incluye Satisfaction, por ejemplo, nada más y nada menos. Hasta la próxima.